Carlos Contreras Legaspi para ESPN Deportes. Me encuentro con Roberto Martínez, ya lo conocen ustedes, autor publicado, titular obviamente del podcast creativo y también reconocido fan de las MMA y bueno, se viene un evento muy importante en UFC 283, Roberto, y bueno, pues quería preguntarte, ya tenía rato que veníamos planeando esta charla, ¿cómo ves? Sé que vas a estar en Brasil, ¿cómo ves esta cuarta pelea entre Davison Figueiredo y Brandon Moreno por el título? Pues bien, la verdad es que la veo bastante pareja. También yo como aficionado quiero vivir una experiencia de una pelea en Brasil, que sé que es una experiencia muy difícil de replicar en otros lados. A lo mejor en Inglaterra también el fanatismo está a un nivel similar, pero pues he escuchado muchas cosas de Brasil y estoy emocionado tanto por Brandon como por la pelea. ¿Cuál es tu referencia de Brasil, ya que mencionas? Porque obviamente pensamos en UFC Río, aquella primera vez que, aunque ya habían ido antes, pero como cuando la nueva estructura, cuando fue Anderson Silva, ¿no? Ahí me tocó estar, solamente he cubierto uno con Ronda Rousey en contra de Bethe Correia, y lo curioso fue que el público estaba con Ronda, ¿no? Aunque Bethe era Sí, la, sí, sí. la brasileña. ¿Cuál es la referencia que te han dado o que has escuchado de lo que es un evento en Brasil? Pues creo que si no me equivoco, Colby Covington se aventó una declaración que cuando justamente empezó a agarrar este personaje en Brasil, ¿no? Creo que era contra Dos Anjos, pero la referencia principal que tengo pues es Chael Sonnen, que yo soy muy fan de él y de su carrera, aunque no me tocó verlo pelear en su prime porque no era todavía aficionado, pero pues visitas la temporada de The Ultimate Fighter y notas la presión, y él ha dado entrevistas de la presión que tuvo él al llegar a Brasil y grabar esa temporada, y es como mi referencia principal de que los brasileños son muy intensos a la hora de apoyar a sus peleadores. El típico uy, va a morrer, que Sí, no sé cómo vaya a suceder, porque la verdad es que, no sé, que obviamente tú que eres muy cercano a Brandon ya lo habrás notado, lo quieren mucho los brasileños también a Brandon, le tienen mucho respeto, ¿no? Y Davison por ahí ha tenido muchos problemas con su propia identidad, ¿no? De que un día es el bueno que le reconoce a Brandon que lo venció y el otro día es el malo porque se junta con Henry Cejudo y Henry Cejudo le dice ciertas cosas que hacer y que decir. Entonces no sé cómo vaya, no sé si incluso nos llevamos una sorpresa de que Brandon tenga un buen, no sé si se le entreguen al 100%, pero que tenga un muy buen recibimiento incluso por parte de los fans brasileños. sí, la verdad es que el recibimiento que ha tenido Brandon, no solamente con los mexicanos, sino con la audiencia de la UFC en general, pues ha sido muy positivo, porque sí se ha visto como una persona que no está intentando aparentar ser alguien que no es, y Figueredo como que sí se nota que a veces tiene una cierta agenda que le empuja tanto su coach como pues, su equipo pues, su equipo cercano. Me imagino que con el objetivo de hacerlo un peleador más mediático, y eso muchas veces a la gente lo nota, y pues no sé, la verdad no sé cómo va a ser el recibimiento, pero que va a estar la gente muy metida, y también pues por la cartelera que está llena de brasileños, pues definitivamente va a estar muy metida. No te quiero meter en un pronóstico, porque obviamente sabemos que eres cercano a Brandon y es difícil pensar que Brandon no va a ganar. Pero, ¿cómo imaginas esta pelea? ¿Cómo imaginas esta cuarta pelea después de lo que ya vimos en las otras tres? Después de que Brandon ya se liberó un poco la mente ahí en Dallas, ¿no? De que ya enfrentó a otro rival, algo que de Davison no ha hecho, ¿no? Davison se va a aventar las cuatro seguidas contra Sí. Brandon. Pues yo la verdad lo veo muy optimista, en el sentido de que creo yo que ya al tener tres peleas, pues ya tenemos suficiente información para saber más o menos cómo se va a desenvolver. Eh, Creo que es algo muy positivo que en las tres peleas Brandon ha aguantado la pegada de Figueredo, y tiene esa sumisión que creo que le da mucha confianza. Entonces yo la verdad es que veo la pelea muy, muy pareja. Creo que los dos pues, son grandes peleadores. La pelea pasada creo que estuvo muy reñida, entonces pues sí la veo bastante pareja para los dos. Obviamente mi parte de amigo y mi parte pasional, pues me encantaría ver a Brandon campeón en Brasil, pero la realidad es que, y hablando objetivamente, que los dos son, creo yo que los dos son los mejores de la división, y por eso esta cuarta pelea está sucediendo. Sí, sí, a mucha gente, a ver, te quiero preguntar ya más un poquito enfocado a lo que te gusta, a lo que tú haces en tu podcast.
la gente en cierto punto ya está cansada de la pelea, ¿no? De oír otra vez Davidson contra Brandon, lo cual es normal, ¿no? Porque nos faltan, por ahí está Alexander Pantoja, por ahí han llegado algunos prospectos, pero le faltan esas nuevas caras a la división. ¿Cómo crees tú que le ayudaría a Brandon o qué tanto le va a ayudar a Brandon ya dejar atrás esta rivalidad? Que ya digamos que no va a dar mucho más, ¿no? La rivalidad. ¿Cómo piensas que le va a ayudar en el sentido de su propia carrera, de tener más arrastre en redes sociales, de tener nuevos rivales, ¿no? Otras nuevas caras que enfrentar? Pues creo que va a ser un nuevo capítulo en la división. Sí creo que la división estuvo incluso en peligro de existir y esta tetralogía ayudó a generar historias que la hagan interesante, pero también es cierto que como dices tú, pues ya 4 peleas se puede volver un poco cansado tanto para Brandon como para Figueiredo. Entonces yo creo que le va a venir bien justamente empezar a generar nuevas peleas, nuevas rivalidades. Creo que hay mucho talento. Kai Kara France a mí también se me hace un peleador muy peligroso. Esa pelea contra Brandon, la verdad es que no se estaba viendo nada mal y creo que pues muchos van a empezar a levantar la mano una vez que se termine esta cuarta pelea y pues va a ser emocionante hacia dónde se mueve la división. También ver qué va a pasar con los dos peleadores. Había también rumores que Figueredo quería subir de división, entonces eso también va a abrir muchas puertas. Y creo que una vez que termine esta pelea, pues vamos a vivir otra etapa en esta división. No sé qué opinas tú. A mí, mira, a mí lo único que no me gusta es que el siguiente en la lista es Alexander Pantoja, con el que Sí, Brandon ya tiene 2 peleas de historia, ¿no? Entonces, a mí hay muchos de la división que me encantan para futuro. Manel Cape me gusta mucho, Mokaev, que es muy buen luchador, que todavía están lejos, todavía están si no 2 a 3 peleas de pensar en el campeonato. Eh, con Capo justamente, no recuerdo en qué pelea fue, pero me senté al lado de él y creo que fue una de Brandon, si no recuerdo. Y él era kickboxer, ¿no? O estaba en otra organización que iba invicto y llegó a la UFC y como que le costó un poquito de trabajo, pero viene de una victoria, no hace poco ganó. de Manel Cape. Sí. Sí, él venía de Rising, venía de pelear en Asia, e incluso antes de que Brandon peleara por el campeonato, Manel Cape se pesó como reemplazo por si fallaba en el peso Alex Pérez o Davison Figueiredo. Ese Mm, día iba a debutar, como pasó, ¿te acuerdas? Con Michael Chandler, sí. que fue reemplazo de Habib o Justin Gaethje en caso de que no dieran el peso. No había debutado todavía y ya tenía esa oportunidad porque venía con un alto perfil. Y es un tipo espectacular, Manel Cape, que es lo que a mí me gusta. Es finalizador, corre muchos riesgos, pero creo que todavía ahorita está un par de peleas de poder estar ahí peleando por el campeonato. Está cerca Brandon Royval, que ya peleó con Brandon, ¿no? Entonces, Sí, por eso creo que a mí me gustaría que le dieran otras rivalidades, ¿no? Pantoya va a ser, si sucede Pantoya contra Brandon por el título, en caso de que Brandon gane en 283, creo que está muy cantado que Alexandre va a ser el siguiente retador. Si sucede esa rivalidad, son dos muy buenos peleadores, pero la narrativa va a ser la misma otra vez, ¿no? O sea, claro. la trilogía, ya se enfrentaron, ya pelearon. Digo, acá la ventaja la tiene Pantoya porque ganó las 2 peleas, pero una fue dentro de Ultimate Fighter, entonces, no sé, a mí lo que me gustaría es ver esa división otra vez. O sea, si me preguntas, mi sueño es ver a Brandon contra Demetrius Johnson, ¿no? Que ya no se ve Claro. tan lejos, que a lo mejor hace unos años hubieras pensado que estaba muy lejos, pero hoy en nivel, creo que Brandon y Demetrius Johnson podría ser una gran pelea. A ver, quiero recapitular un poquito, porque si alguna gente del mundo del MMA no ubica cómo llegaste tú a conocer a Brandon. Has entrevistado, si no me equivoco, al menos a 3 peleadores de MMA, ¿no? Estamos hablando de Brandon, el Loco Arreola y Jay Rodríguez, ¿no? O se me está escapando alguno de alguna que no he visto para el podcast. Sí, consideramos al Alberto el Patrón como peleador que No, también, sí, sí pues tiene recorrido. claro, peleó definitivamente, ¿no? Si peleas con Croco, pues tienes que tener credenciales de MMA, también Alberto el Patrón, pero pues es más conocido por ser luchador. Y cuéntame primero, ¿cómo llegaste? Fue antes, no fue primero Loco Arreola que la primera de Brandon, ¿no? Sí, la primera fue Loco Arriola, ahí yo ya estaba metido en el mundo de artes marciales mixtas. La verdad es que la división de 125 no estaba muy involucrado hasta que pues Brandon Moreno entra obviamente en el panorama. A Brandon lo invito a Creativo porque él seguía mi podcast, empezamos hablando por Instagram
y eventualmente acordamos a grabar un episodio en Tijuana. En ese entonces vivía en Tijuana y era cuando se estaba preparando para la pelea de campeonato con Figueredo, a la segunda, venía de haber empatado. Ahí lo conocí, nos hicimos buenos amigos y desde ahí pues hemos generado una relación de amistad y me ha tocado desde ese entonces ir a sus peleas. También yo lo uso como excusa pues para salirme aquí de la ciudad, conocer otros lugares y pues obviamente que qué mejor que apoyar a un buen amigo y aparte vivir eventos muy buenos. Y te han tocado buenas peleas en esas que lo has acompañado, obviamente el momento histórico allá en Arizona. Pero te quiero preguntar, ¿por qué crees tú, ¿no? Después de que te haces tantas entrevistas y entrevistas a tantos personajes tan variados, ¿por qué crees tú que Brandon logró tanto appealing, tanto pues, acercarse tanto al público? Más allá de que es un buen peleador, más allá de que no había habido un campeón mexicano, pero lo vimos cómo lo recibieron en Londres, cómo lo recibieron en Houston, cómo lo recibieron en París, ¿no? La gente quiere mucho el personaje de Brandon Moreno, incluso, no, obviamente los logros deportivos todavía están muy lejos, pero es mucho más grande a nivel popularidad que un Demetrius Johnson, ¿no? Que probablemente es Sí. el mejor 125 de la historia, pero Brandon lo quieren mucho más. Brandon tiene fans en todo el mundo. ¿Por qué piensas que se ha hecho tan cercano al público, que el personaje Brandon Moreno ha funcionado tan bien para los fans? Yo creo porque, en primer lugar, en cuestión de mercado, la UFC necesitaba un representante de las artes marciales mixtas en México. México es un mercado gigantesco, somos más de 120 millones de personas y es un mercado que está en crecimiento, entonces necesitábamos o se necesitaba tener una cara que ya hay representantes, pero pues el hecho de verlo con un cinturón creo que lo acaba consolidando. También creo yo que la personalidad de Brandon le acaba beneficiando mucho. Creo yo que un peleador que normalmente no se mete a hacer trash talk, generalmente no le va muy bien, pero a Brandon se dio el caso que justamente el tener ese acercamiento hizo que la gente empatizara con él. Y también el antagonista definitivamente lo acabó fortaleciendo, o sea, tener a alguien como Figueredo que constantemente se estuvo metiendo con él, que le presentó una oportunidad para que él mostrara su mejor personalidad, definitivamente también influyó. De hecho, justo después del campeonato que consigue Brandon, pues se acaba volviendo una superestrella en el país y pues, en todo el mundo gracias a esto mismo. Entonces yo creo que es un factor es una combinación de factores y aparte obviamente pues validado por la habilidad que tiene dentro del octágono, el hecho de que pues tenga el talento de estar compitiendo otra vez por el campeonato, ahorita tiene un campeonato, es el campeón interino, pues definitivamente acaba validando todo lo demás y si no existiera en primer lugar ese talento, pues todo lo demás sería irrelevante, pero creo yo que fue una combinación de factores. También el hecho de que sea mexicano y tenga un país detrás de él acaba volviéndolo todavía una estrella mayor, ¿no? Creo que en ese sentido las personas que no son de Estados Unidos a veces tienen como ese beneficio de, como no hay tantos representantes, el país se acaba volcando atrás de él, como le pasó a McGregor, como le pasa a Paddy ahora, o le pasó a Bisping, o le pasa a estos peleadores que se vuelven muy populares porque tienen un país detrás de él. Se me hace que estás en mute. En efecto, estoy bien. Hizo todo el trabajo completo Brandon, porque ha habido muchos representantes mexicanos, ¿no? Incluso muchos compañeros de su gimnasio cuando estaba en Tijuana, antes que él, fueron de los que vieron el camino, pero él se encontró con todas las circunstancias que le pusieron enfrente y eso es gran parte de su historia. Escuchaba hace unos días uno de los clips de las muchas entrevistas que has tenido con José Madero, que me llamaba mucho la Uh-huh. atención que él reflexionaba sobre las entrevistas con los futbolistas, ¿no? Que por qué son tan malas Sí. las entrevistas con los futbolistas, siempre tan repetitivas. Y yo he cubierto todos los deportes, pero coincido con lo que decía Pepe. O sea, en el fútbol, al menos en México, al futbolista mexicano no le gusta hablar, ¿no? Generalmente, si tú le haces una pregunta técnica, táctica, te dice, eso pregúntaselo al profe, ¿no? O sea, si a mí el profe me dice que haga eso, yo lo hago. Si los empiezas a presionar un poquito sobre su desempeño, se molestan, incluso te dejan de contestar. ¿Cómo has encontrado tú al peleador de MMA? Porque al menos entiendo que las tres entrevistas que has tenido, estas que hablábamos de Loco, Jair y Brandon, han tenido muy buena respuesta y has encontrado
también de parte de ellos mucha apertura, ¿no? Para contar muchas cosas, ¿no? Lo que te decía Yair, de cómo manejó mal su dinero, ¿no? Todas las historias de loco que son increíbles con la personalidad que tiene Reola. Entonces, ¿cómo has encontrado esa diferencia cuando ves un atleta como los de MMA que en general son muy abiertos? Es una de las razones por las que a mí me gusta cubrir MMA, porque son muy abiertos, hablan muchas cosas, son más te abren las puertas de sus gimnasios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo has encontrado esa diferencia entre el peleador de MMA y otros atletas que vi que le mencionas a Pepe que has entrevistado a algunos futbolistas, pero no sé, en general con el otro tipo de atletas? Pues sí, que digo, tienes un punto muy válido. O sea, creo que los peleadores generalmente son abiertos también pues por el perfil que implica ser un peleador, ¿no? También, me imagino que te ha pasado, pero muchas veces te rodeas pues, con gente que literalmente son asesinos entrenados, que son estos peleadores, y acaban siendo las personas más amables, porque muchas veces, y tengo yo esta hipótesis de que pues son personas que no tienen tantas inseguridades porque saben que si las cosas empiezan a ir mal, pues ellos quizás sean los mejores, o no quizás, ellos van a ser los mejores parados en un conflicto. Entonces creo yo que tener esta, y esta lo que estaba hablando lo hablé, me acuerdo, con Omar Chaparro, que él también es karateca y es muy bueno para las peleas, y como que tiene esta confianza de a veces elevar su sentido del humor porque sabe que tiene las herramientas para defenderse. Creo yo que eso dota a los peleadores de seguridad y hace que sean un poco más abiertos. Y también la realidad es que pues esta es una profesión relativamente nueva para los mexicanos. Creo que Estados Unidos está un poco más adelantado, pero no ha habido muchos ejemplos de peleadores que hayan construido una carrera y que tengan el sustento económico para no tener que preocuparse por el resto de su vida, y eso apenas está pasando, lo cual hace que el perfil de muchos peleadores sea un poco más cercano a la realidad de los mexicanos y los haga mucho más humanos. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, y aparte pues también obviamente que el hecho de ser bueno para pelear se presta para tener historias muy interesantes que cualquier persona creo yo que estaría dispuesto a escuchar. Sí, es que además hemos tenido un inicio de año complicado en las MMA, digamos, con algunas historias como Sí. el incidente de Dana White, obviamente de violencia doméstica con su esposa, no hay otra forma de nombrarlo. Phil Baroni, el ex peleador que está acusado de feminicidio en México, ¿no? Por ahí un incidente que no sé si más adelante sabremos qué pasó con Ilia Topuria y Omar Montes en España, no sé si ya viste ese video, Sí, pero que y a un güey empujarlo, ¿no? sí. Digo, la verdad, yo llevo un rato escribiéndole a la gente de Ilia, no me contestan nada concreto, pero veo en las respuestas de todos los españoles que Omar Montes ya hizo eso en 2020, que ya hizo un video que se volvió viral de una presunta pelea y al final era para promover un, este, un sencillo nuevo de Omar Montes. Ya. Entonces, la mayoría de las respuestas del video y a los que le contestan a Omar Montes le están diciendo que ojalá que sea un temazo, ¿no? Como que ya están esperando que sea promoción, promoción de un nuevo clip de. Ilya también está en ascenso, la última pelea con Bryce Mitchell. De hecho, le mandé un mensaje porque lo conocí justamente en un programa que grabamos los tres y lo felicité. La verdad es que sí me sorprendió bien cabrón que pudiera someter a pues ahora sí, un maestro en Jiu-Jitsu como Bryce Mitchell, que había hecho estas sumisiones espectaculares. ¿Cómo se llama? La Twister, ¿no? Que Él tiene un twister, sí. luego le intentó, la siguiente pelea intentó hacer otra y casi le sale. El hecho de que lo haya sometido se me hizo muy impresionante. No, y la forma en la que dominó a Edson Barbosa, que también fue, a lo mejor no lo pudo someter, pero lo trajo realmente a estilo Javib, ¿no? Ahí completamente controlado. Eh, y bueno, ya tocamos el punto, porque lo conociste, estuvimos ahí en ese podcast que hicimos en Las Vegas. Ilia Topuria es súper multicultural, es un tipo muy inteligente que habla muy bien. ¿Cómo ves su perfil para ahora? Porque es el opuesto de lo que está haciendo Brandon, ¿no? Como dices, Brandon fue Sí. siempre el niño bueno, el chico de familia, el trabajo duro. La vida le trajo muy temprano a lo mejor a sus hijas y eso lo centró mucho, ¿no? Ilia también es papá, pero Ilia se está. No, sé que no lo hace como por querer ser como Conor McGregor, pero si vemos algunas de las páginas del ascenso de Conor McGregor, se parecen mucho a las de Ilia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese personaje y qué tanto crees que pueda crecer en el sentido de llegar a ser esa superestrella que fue, por ejemplo, Conor? Porque Ilia está en la misma división incluso.
Sí, se me hace interesante y creo que son dos acercamientos distintos a la carrera, pero eh, un, un- y hablando, por ejemplo, de experiencia personal, yo en esta carrera de creador de contenido, como sea que le quieras llamar, antes de que fuera el boom del podcast hace como 2 años, intentaba tener una carrera que iba a lo mejor era un poco diferente a lo que a mí me gustaba hacer. Buscaba tener a lo mejor una carrera más de documentar y grabar historias y era algo que no encajaba naturalmente con quien yo soy. Entonces cuando di ese cambio de realmente hacer o encontrar un estilo que favoreciera mi personalidad fue cuando me acabó yendo mejor. Creo que Ilya y Brandon son dos personas muy diferentes que cada quien tiene un acercamiento a su propia carrera y mientras sean auténticos consigo mismo creo que les va a ir bastante bien. Los dos tienen muchísimo talento, la verdad, y, y en el caso de Ilya, pues definitivamente es una persona muy distinta a Brandon. Es una persona que cuando la conocí me sorprendió muy cabrón su seguridad, porque desde que lo conocí ahí en ese programa empezó a decir que él ya estaba preparado para buscar campeonato, que nadie quería pelear con él. Y es una persona que viéndolo a los ojos se transmite mucho de esa seguridad y o sea, pocas veces me ha tocado conocer personas que realmente los note tan seguros. Entonces, si agarras este set de talentos y este set de habilidades que ha trabajado a lo largo de su carrera y lo combinas con esa personalidad, pues se viene una posible también estrella en la UFC y también estoy feliz por él y emocionado también por seguir su carrera, ¿no? Porque lo que ha estado haciendo en las últimas peleas sí ha sido brillante. La verdad que tiene eso. Yo lo conocí pues en finales de 2020 cuando él había debutado recién y era su primera pelea en Las Vegas. Y ese es su discurso del primer día. Desde el primer día es, yo estoy aquí para finalizar a todos, para ser campeón. Y cada pelea, Ilya adelanta un poco con aquella pelea con Damian Jackson y me dijo, lo voy a acabar con ganchos al estilo Canelo Álvarez, ¿no? Y salió Sí, y lo moleó con golpes al cuerpo y al cuerpo y lo finalizó. Con Ryan Hall me decía, lo voy a aplastar en el piso como un bicho, ¿no? Y a Ryan Hall, que también es otro super jiu-jitsu, lo sí, puso sí, en el sí. piso y lo moleó así de golpes como si estuviera queriendo matar a una cucaracha. Ahora con Bryce Mitchell se hizo un poco viral un quote que me dio que decía, le voy a aplastar la cabeza y se la voy a dejar como tan plana como piensa que es la tierra, porque Sí, este sí. Bryce Mitchell es terraplanista. Entonces, sí es difícil encontrar eso, que no solamente tengan esa mentalidad, porque la mentalidad no la tienen todos, pero la claridad de cómo van a lograr el objetivo es, es complicada. Yo, conectando con una pregunta que me hiciste hace rato de por qué también creo que los peleadores son tan abiertos y quizás dan mejores entrevistas a grandes rasgos que los futbolistas, es porque también tienen este escenario constante y tienen muchas pruebas de que ser bueno en el micrófono te abre muchas puertas, o sea, acaba siendo un catalizador para tu carrera el hecho de que te conviertas en un personaje interesante y es una habilidad que constantemente están practicando tanto consciente como inconscientemente porque creo que también hay genios inconscientes en el deporte. Por ejemplo, los hermanos Díaz, que no necesariamente creo que las cosas que hacen lo hagan a propósito, pero acaban siendo demasiado interesantes y acaban creciendo su figura. Entonces, también creo yo que eso que dices tiene mucho que ver. O sea, el hecho de que tengas una actuación tan impactante como la que tuvo Ilya y la conjugues con estas declaraciones previas, como le pasó a McGregor, ¿no? Que decía, call me Mystic Mac. O sea, esas declaraciones acaban exponenciando inclusive más sus actuaciones dentro del octágono. Sí, los días son un gran ejemplo porque lo de ellos es 100% genuino, ¿no? A ellos Sí. les molesta tanto tener que ser el que estar hablando bien frente al micrófono que terminan hablando muy bien frente al micrófono o terminan diciendo cosas que al fan le encantan, ¿no? O sea, eh, O incluso cuando no van, como la conferencia esta de San Pierre con Nick Díaz, con Nick Diaz. acaban todavía haciendo la pelea más grande. Sí, sí, es difícil encontrar a alguien tan genuino como ellos. Que no me ha tocado un buen momento. He tenido alguna buena entrevista con Nick, pero no un momento, por ejemplo, cuando Nate gana, cuando le ganó Nate a Conor en UFC 196, y ahora que le ganó a Tony Ferguson, o sea, Nate se transforma completamente, completamente, o sea, sonríe, cuenta chistes, abraza a la gente, abraza al staff de PR de UFC, a mí me abrazó y me quería cargar, o sea, de que se transforma completamente cuando está pasando por ese momento ya de que sacó la presión, digamos, de la pelea y ganó y sabe que se va a llevar como, además, obviamente, con buenas bolsas, etcétera, etcétera. Entonces, es como, es muy radical como cambia, pero si ves esas entrevistas,
es súper divertido, Nate, en las posteriores a que gana. Quiero nada más finalizar ya para no quitarte mucho más tiempo, Roberto. Y sé que ya estás viendo mucho más MMA y sé que estás siguiendo mucho más a los peleadores latinos. Vamos a entrar a un año que pinta espectacular, ¿no? O sea, Alexa Grasso está muy cerca de la pelea de campeonato, Irene Aldana está muy cerca de la pelea de campeonato, Jair Rodríguez tiene una pelea de campeonato interino igual que la de Brandon que tuvo en Dallas. Tenemos a son 18 mexicanos en UFC, hay mexicanos en PFL. Viene un gran año en general para el MMA latino, porque además ahí está Chito Vera, que también está cerca de la pelea del campeonato gallo. Tenemos El a... último año que tuvo Chito Vera fue increíble, o sea, No, no sé si hubo una mejora considerable en sus habilidades, pero el último año de Chito Vera sí me tocó ver sus películas, digo sus películas, sus peleas, especialmente la de Dominic Cruz, que también es uno de mis peleadores favoritos y la verdad es que me impresionó muchísimo. no, principalmente Chito ha ganado mucho en su confianza, ¿no? Porque va y, aunque absorbe golpes, es lento de su ritmo al principio, empieza a encontrar la distancia y empieza a encontrar cómo finalizarlos. Yo creo que esa, como lo dice Sean O'Malley, que lo tiene muy claro, esa es la pelea más grande hoy para una pelea de campeonato, ¿no? O'Malley Sí, contra... incluso vi que Sean O'Malley, que cuando le gana a Chito Vera, como que lo acaba desacreditando recientemente, claro de que no, este güey se ha mejorado muchísimo y él busca, porque pelea contra Sanhagen, ¿no? Cory contra Chito en Eh, el 18 de febrero en Las Vegas. sí, pinta la pelea más grande de esa división, yo creo que sí sería O'Malley contra Vera por un campeonato. En general, te digo, tenemos un muy buen año. Obviamente cerró Santiago Ponzinibbio ganando. Viene Ilia representando a España, que obviamente está pegando mucho con los latinoamericanos porque habla perfecto castellano. Pero, ¿cómo ves la aceptación, digamos, del público, sobre todo con lo que te responde a tus entrevistas y todo esto? Te piden más peleadores de MMA, te piden más historias, no sé. Ahora tenemos una gran historia con Raúl Rosas Jr., que no sé si lo viste en 282, Claro. tiene 18 años, es un niño además con una confianza increíble, ¿no? Que te dice, póngame al Jaman Sterling. Y la verdad es que yo lo he visto entrenar. O sea, yo no tengo dudas que no sé si le pudiera ganar al Jaman Sterling, porque obviamente al Jaman Sterling es el campeón por algo y tiene muchísima experiencia. Pero de que sería una pelea competitiva, creo que la sería. O sea, creo que Raúl se puede meter hoy al octágono con Aljo a darle una pelea, ¿no? A darle una pelea competitiva. Ya hablar de ganarle a alguien de esa naturaleza y esa experiencia ya será complicado, pero hoy de verdad cuando lo ves tan joven que todo le pasa como... se habla tanto de él en las redes sociales, etcétera, etcétera, y él solamente está enfocado en lo suyo, solamente está enfocado en disfrutar la vida, disfrutar el entrenamiento y querer hacer lo que hace. ¿Cómo ves esa aceptación ahora del público para tus contenidos de MMA? ¿Y qué más personajes te piden? ¿A quién más quieren ver tus seguidores? Pues creo que se ha formado un nicho muy bonito dentro del creativo de aficionados a las artes marciales mixtas, y cuando grabo capítulos relacionados con ellos, acaba apareciendo ese nicho. Por ejemplo, Víctor Dávila también vino hace pues, algunos meses y fue un episodio que fue bien recibido. Y en ese sentido sí, creo que digo, estamos en un año muy emocionante en el que muchos de estos peleadores se perfilan para ser las nuevas estrellas de las artes marciales mixtas y muchos de los que ya están consolidados están buscando oportunidades para tener un campeonato, como el caso de Jair Rodríguez, que ya tiene una pelea por el interino. Creo yo que es un año muy, muy chingón en ese sentido y pues está emocionante porque se nota a primera mano, yo lo noto a primera mano con amigos cercanos que a lo mejor antes no estaban muy involucrados en el deporte, que se empiezan a involucrar en el deporte, empiezan a reconocer ciertos nombres y eso siempre acaba siendo un buen indicador de que algo está por pasar y creo yo que es el caso. En el tema de creativo, pues también definitivamente se vienen más episodios con peleadores, también cuando coincidamos nos echamos una plática, yo también estoy puesto y pues es algo que a mí me interesa naturalmente, entonces yo no tengo ningún problema en incorporarlo y mencionarlo cuantas veces sea en pláticas tanto con peleadores como con gente que no está relacionada con el mundo de artes marciales mixtas. Creo yo, y parte de lo que admiro también de esta profesión es la cantidad de presión que pueden aguantar los atletas y también que esa presión muchas veces solo depende de una sola persona y cuando están peleando en el octágono, pues esa presión la maneja una sola persona
Y eso a mí siempre se me ha hecho muy interesante, por eso me gusta mucho tanto el ajedrez como el golf, que aunque obviamente los riesgos son muy diferentes, la presión está en una sola persona y siempre yo me impresiono con las personas que son capaces de manejar grandes cantidades de presión. Bueno, vamos a ver, seguramente pendientes porque van a venir muchos mexicanos, latinos, obviamente de otros países, como decíamos, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, que son países que vienen creciendo. Ecuador, que ahora tiene un par de máquinas ahí con Chito y con Michael Morales. Eh, ya nada más para finalizar, ahora sí. Si tuvieras, sin pensar en la barrera del lenguaje, porque sé que obviamente la mayoría de tu público habla castellano, etcétera, etcétera. Pero si pensara en eso, ¿hay algún peleador de MMA que sería tu sueño de tener en creativo? Pues O definitivamente varios. Conor McGregor sería obviamente una joya. Chael Sonnen también, que soy bastante fan, sería bueno. Y aparte en el sentido de que son grandes oradores y son personas que platican bastante bien. Obviamente en mi bucket list hay varios, o sea, me gustaría platicar desde, obviamente con Chito Vera, con incluso peleadores ya retirados como Michael Bisping, como Daniel Cormier. Hay muchos, la verdad, creo que me gustaría platicar con muchos peleadores y seguramente se acabarán armando si es que ellos quieren, pero seguramente este 2023 vienen muchos creativos con peleadores. Bueno, hay que estar pendientes, obviamente. Los que mencionas, todos buenos oradores. Chael Sonnen yo creo que es el mejor en la historia, la verdad. Su Sí, manejo del lenguaje, la forma por ahí. A veces se pasa un poquito de controversial. Por ahí Colby Covington le quiso copiar el estilo y la verdad es que Sonnen lo hace bastante bien todavía. Y por eso es un referente con sus podcasts, con lo que hace con ESPN, etcétera. Es una gran referencia. Cormier también. San Eh, Pierre también estaría increíble, obviamente. Anderson Silva estaría increíble. Con Fedor estaría increíble. O sea, hay tantas leyendas con las que me gustaría platicar. O sea, por ejemplo, hablando de entrevistas memorables, la que Fedor da cuando pierde con Verdún, que en Strike dice un Force. hombre que jamás se cae, nunca se levanta, algo así. O sea, ese tipo de personajes, claro que sería increíble poder platicar con ellos. Sin duda el último emperador también. Y vamos a ver qué le depara el futuro a los peleadores de MMA en creativo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en Brasil, ¿no? Y Para allá nos vemos, allá estar nos allá echamos en una esa, caipirinha. a ver, o caipiriña o caipiroña, o a ver qué nos ofrece Brasil. Y bueno, pues gracias por el tiempo, Roberto. Ojalá que nos veamos pronto. Y estamos pendientes también, pues todos mis seguidores, los que piden por ahí, ¿no? Pues los nombres que se les ocurran: Alexa, Irene, Chito, el Ona, cuarta o quinta plática con Brandon, que siempre se agradece. Ahí recuérdenle a Roberto qué peleadores quieren ver. Pues gracias por la invitación y por el espacio y un abrazo a todos. Abrazo, Roberto.